Cuando comenzó la cuarentena pensé que la vida no podía empeorar, pero solo hizo falta una semana de calles silenciosas y lotes baldíos para que eso cambiara. La séptima noche, sentado y mirando al otro lado de la manzana desde la ventana de mi apartamento, vi algo moverse. Al principio mi interés era vano. Había tenido menos que nada que hacer durante una semana completa. Busqué en internet, vi todas las películas y jugué todos los juegos. A solo un par de cuadras del borde de interminables tierras de cultivo, no había nada que hacer. Cuando se acabó la diversión, simplemente me senté junto a la ventana y contemplé el vecindario inmóvil. Una nebulosa sensación de anhelo me mantuvo alerta, atento a cualquier cosa que pudiera indicar un cambio. Entonces, cuando vi movimiento, esperé. Pasaron 12 minutos hasta que la emoción se repitió. Fue rápido, un mero instante, y lo habría pasado por alto si hubiera tenido algo mejor que hacer. Al ver ese movimiento por segunda vez, se me ocurrió que probablemente había algo ahí fuera. La curiosidad ociosa se convirtió en interés activo, y miré esa intersección de vallas y aceras en sombra nocturna desde mi posición estratégica en el tercer piso durante otros 20 minutos. Curiosamente, no hubo ninguna sutileza en ello. No hubo ningún intento de permanecer oculto. Al principio no podía entender qué era, así que traté de encontrarle sentido. ¿Alguien trepaba a un árbol y proyectaba una sombra de alguna manera? Definitivamente había una apariencia de dos brazos agarrándose y la silueta de una cabeza, pero la forma en sí no tenía sentido. No vi ninguna otra fuente, nada entre las pálidas farolas de color azul celeste y el suelo que pudiera causar tal impresión, pero eso no podía ser correcto. El objeto oscuro en el suelo, tomado únicamente por sus propios méritos, tendría que haber sido un torso de gran tamaño que se arrastraba por la acera con dos brazos largos y larguiruchos. No hubo miedo. Aún no. Tenía una visión del mundo y estaba seguro de ella. Me dije a mí mismo que no lo estaba viendo bien, o que alguien me estaba gastando una broma. Aún así, había fascinación. Me senté, cautivada, mientras la silueta de un torso se arrastraba por la acera opuesta bajo un cielo nocturno oscuro y nublado, iluminado intermitentemente por solitarias farolas azules y una expansión urbana salpicada de llamaradas. De hecho, sonreí. Esta entidad claramente imposible se ocupaba de sus asuntos en un mundo que no tenía lugar para ella. Fuera lo que fuese eso, no podría suceder aquí. Lo miré fijamente y me negué a creerlo. 2 pisos más abajo de mi punto de vista, la puerta de mi edificio de apartamentos se abrió y salió una mujer mexicana que reconocí como una compañera inquilina. Con 2 pesadas bolsas de basura en la mano, caminó contoneándose hacia el contenedor de basura que estaba a la vuelta de la esquina. Por un momento me sentí indignado de que ella saliera tan descaradamente, pero, por supuesto, se nos permitió salir de manera breve y limitada. Fue solo una carrera de basura. Ella todavía era una prisionera como yo. Cuando salió por la puerta principal y giró en dirección al contenedor de basura del vecindario, mis ojos volvieron a la cosa que no podía ser real. Estaba a solo unos metros de distancia, justo enfrente de ella, pero oculta por sombras que se movían por la brisa. Observé con incredulidad cómo su cabeza se volvía hacia ella. Extendió un brazo increíblemente largo y comenzó a arrastrarse por el asfalto. Casi podía ver a mi compañero inquilino si me asomaba a la ventana. Empujó una bolsa por el borde del contenedor de basura y la dejó caer. Después de estirar las muñecas, empezó a levantar la segunda bolsa. Estaba tardando demasiado y estaba mirando en la dirección equivocada. Levanté la mano a medias. También emití un sonido débil, una especie de No fue real. No quería parecer histérico. ¿Qué pasaría si dijera algo? Ella se giraba, no veía nada y pensaba que yo estaba loco. Dejó la segunda bolsa sobre el borde del contenedor de basura, luego suspiró, estiró las muñecas y se dio la vuelta para regresar al interior. En lugar de eso, se detuvo. Al igual que yo, se quedó mirando, sin comprender. No eran armas. Fuera lo que fuese con lo que se había estado arrastrando, esos apéndices no eran brazos. Uno se curvaba alrededor de su espinilla en extrañas formas angulares. Su grito hizo eco con los restos destrozados de mi visión del mundo. Colapsando como vidrios rotos, mis creencias llovieron alrededor de mis pensamientos, paralizándome mientras la veía tropezar hacia atrás. Sin apenas evitar que lo agarraran, corrió hacia la puerta y marcó el código. La pequeña luz roja indicaba que había introducido los números equivocados por accidente, algo que yo hacía a menudo. Le susurré aliento mientras ella volvía a marcar los números. Rojo de nuevo.
Mi estímulo se convirtió en suaves maldiciones mientras la otra extremidad avanzaba hacia sus pies. Presionó los números una vez más. Verde. Atravesó la puerta, la cerró de golpe detrás de ella y corrió gritando hacia la puerta principal del edificio. Las cabezas comenzaron a emerger de las ventanas de abajo mientras mis compañeros inquilinos miraban hacia afuera en respuesta al ruido. No pudieron verlo. La puerta y la valla eran demasiado altas para las personas del primer y segundo piso. Yo fui el único que realmente entendió. Había otros inquilinos en el tercer piso, pero estaban a la vuelta de una esquina y sus ventanas daban a otros apartamentos. Ellos no lo sabían. Uno me gritó de reojo, pero yo solo negué con la cabeza. ¿Cómo podría transmitir lo que había visto? Todavía tenían la vieja visión del mundo y rechazaban cualquier cosa que yo tuviera que decir hasta que vieran la verdad por sí mismos. Apagué la luz, me envolví en mantas, cerré las cortinas y miré por un pequeño hueco. La cosa torso se arrastró más allá del contenedor de basura y se perdió de vista, pero no fue la última sombra que se movió en la noche. Ninguno estaba lo suficientemente cerca como para encontrarle sentido, y todos fácilmente podrían haber sido producto de mi electrizada imaginación, pero ya no podía negar que había algo ahí fuera. La humanidad se había retirado de las calles y valles de la Tierra. Las noticias hablaban de vida silvestre que regresaba para llenar el vacío, de delfines visitando playas y lobos caminando por estacionamientos, y aparentemente había más en los confines del mundo de lo que soñaba en mi ingenua imagen de cómo deberían ser las cosas. No, no el mío. Otros me habían pintado cuidadosamente la imagen de cómo deberían ser las cosas. ¿Realmente sabía algo? Me escondí en mi habitación mirando la noche oscura y resplandeciente y no hice nada. Después de todo, no estaba realmente en peligro. Aún no. Estaba en el tercer piso y sin duda me despertarían unos gritos mucho antes de que me alcanzara algún riesgo. Teníamos vallas, una puerta y muros resistentes. Podríamos esperar, me dije. Mis mantas parecían inútiles. El sentimentalismo era una broma. Llevaba pantalones deportivos que había tenido durante 10 años, siempre cómodos, siempre mis favoritos. Ahora no había seguridad en ese sentimiento. Mi vida estaba hecha de madera de balsa y cinta adhesiva, y no tenía nada de la solidez que con tanta arrogancia había llegado a asumir. Conmocionado hasta lo más profundo, abandoné mi capullo de manta y comencé a pasear por mi apartamento. Necesitaba algo para detener esta sensación de terror que quemaba los nervios. No podía descansar, no podía dejar de moverme, no podía encontrar el equilibrio. Me obligaron, incluso me torturaron. Nuestro edificio tenía un salón central en el segundo piso, y habíamos almacenado allí una pila de emergencia de cajas de comida como una especie de muestra comunitaria de solidaridad. Tenía la intención de llevarlos antes de que alguien supiera que algo andaba mal afuera. De esa manera, tendría un plan de respaldo. Si la situación realmente se desmoronara, podría bloquear mi puerta y mi ventana y esconderme hasta que todo pasara por alto. Con un plan de respaldo como ese, finalmente podría terminar con este miedo tortuoso y angustioso. Sabía que estaba mal. Me sentía avergonzado durante todo el camino por el pasillo y bajando las escaleras. Esperaba que nadie me viera, porque no podría soportar seguir adelante si lo hicieran. El alivio y la decepción me encontraron en la entrada del salón. Había una docena de personas discutiendo, todas paradas con sus compañeros de cuarto y familiares en varias entradas separadas. Nadie se atrevía a acercarse debido a la cuarentena, por lo que hablaban en voz alta a distancia. En una entrada a mi izquierda, la mujer mexicana sollozaba y explicaba en rápido español. Al otro lado del salón, en una de las puertas más estrechas, un hombre al que había visto tomando el correo del buzón del apartamento 2, la escuchaba atentamente mientras cargaba a su hijo pequeño. Dosa informó, una especie de animal salvaje. Al principio era un monstruo, ahora es un animal salvaje, se queja una madre con sus 3 hijos en la salida más alejada. Entonces todos estos gritos eran solo por algún animal. La mexicana me vio, abrió mucho los ojos, señaló y soltó una retahíla de palabras emocionadas. Dosa miró en mi dirección. Ella dice que Teresa vio cómo la atacaban. Oh Dios. Ella me había notado mirando. ¿Qué más podría decir? Todos los ojos estaban puestos en mí mientras tartamudeaba. No había nada. Era solo un gato callejero. Un coro de suspiros estalló y un estudiante universitario en un rincón lejano levantó las manos. Al diablo con esto. Voy a volver a la cama. Los demás sacudieron la cabeza y comenzaron a regresar por sus respectivos pasillos. La mexicana me miró con confusión y enojo, exclamando: ¿un gato? ¿Un gato?
antes de irse disgustado. Cuando se fueron, me escabullí más adentro. Con el corazón acelerado por muchas razones, abrí los gabinetes de la cocina del salón, recogí las cajas de comida en mis brazos y subí corriendo escaleras arriba con ellas. ¿Qué significa exactamente ser una mala persona? Consideré esa pregunta mientras deslizaba mi sofá contra la puerta de entrada e inclinaba mi colchón sobre la ventana, salvo por un pequeño espacio a través del cual podía mirar el mundo. A salvo en mi búnker improvisado, abastecido con comida y rodeado de personas que serían las primeras en verse afectadas y gritarían si pasaba algo, finalmente pude dormir. Cuando me desperté por la mañana, oí más gritos. Esta vez afuera. Al abrir la cortina, sentí que el terror de la noche anterior regresaba mientras observaba a dos a correr de un lado a otro por los estrechos y frondosos senderos que rodeaban las casas vecinas de un piso que no formaban parte de nuestro edificio. A mi izquierda, un camión de reparto de una tienda de comestibles se alejó a toda velocidad. Donde el camión y el hombre se habían encontrado, quedaba una pila de bolsas, mientras que el propio Dosa sostenía dos cerca de su pecho mientras jugaba un horrible juego de pilla-con. ¿Qué demonios fue eso? No se trataba de una sombra a medias vista que se tambaleaba en la noche. Esto saltó. Estaba sangrando, pero no estaba herido. Las gotas carmesí humeaban bajo el sol mientras quemaban la hierba. Dosa le arrojó una de sus bolsas y luego corrió hacia el otro lado. Y yo era una mala persona. Había soñado con la vergüenza. Impulsado por ese dolor, ahora una tortura mayor que mis nervios, finalmente grité, izquierda. Dosa miró más allá de las vallas cubiertas de hiedra y me vio. Izquierda. Grité de nuevo, señalando. Está dando vueltas. Está tratando de aislarte. Agarró la bolsa que le quedaba y corrió hacia la izquierda. La cosa que sangraba y corría golpeó con sus colmillos contra la cerca donde habría estado, y no encontró nada más que madera. Alguien estaba sosteniendo la puerta principal abierta abajo. Recordando los problemas de código de la noche anterior, le grité, «Abre la puerta». Ella me miró sorprendida. «La puerta. Consíganle la puerta». Finalmente comprendiendo, salió corriendo, presionó el botón de nuestro lado y abrió la puerta justo a tiempo para que él pasara. Estaba visiblemente considerando ir tras algunas de las bolsas de la compra dejadas en la acera, pero me miró primero. Negué con la cabeza. La cosa se acercaba corriendo por el frondoso callejón. Sabiamente, decidió cerrar la puerta. Deteniéndose lo suficiente para tomar una foto a través de los barrotes, corrió de regreso al edificio. Las conversaciones en voz alta en el salón se habían convertido en gritos. Cuando llegué, el Dosa estaba bastante animado. Alguien tomó la comida aquí. No habría tenido que pedir comida temprano si la reserva todavía hubiera estado aquí. Ese estudiante universitario respondió sin responder realmente. Ya intenté hablar de ello en línea. Nadie nos creerá. Ya publiqué la foto que tomó un C de esa criatura sangrante, pero la gente simplemente dice que es un Photoshop de mierda. Dosa insistió. Alguien tomó la comida. Alguien aquí sabía que vendría y no hizo nada. Desde una de las entradas, la mexicana me miró con los ojos entrecerrados. Él se negó a creerle. No. Teresa me ayudó. Tenemos que descubrir quién realmente lo hizo. Tenso, pero aliviado, pensé en sugerir llamar a la policía, pero luego descarté la idea, recordando que eso simplemente agregaría un nuevo problema para nosotros en lugar de resolver el actual. La madre soltera con los 3 hijos, que había oído que era 2D, interrumpió. Ya basta de acusaciones. Estamos a salvo aquí, ¿verdad? Son extrañas criaturas solitarias deambulando por ahí. Solo tenemos que aguantar un par de semanas, así que cuando ordenemos alimentos, nos cuidaremos unos a otros y estar bien. Yo era el único que realmente podía ver el vecindario. Apoyé su visión de las cosas para que la ira comunitaria no se centrara en mí, pero eso significaba que yo estaba de guardia de forma más o menos permanente. Sin embargo, no hay nadie que cuide de mí, ya que no podemos entrar en los apartamentos del otro sin correr el riesgo de propagar el virus. La idea me vino como un golpe de genialidad. Floté fuera de mi cuerpo cuando me atreví a decir, así que no puedo salir corriendo a hacer entregas. ¿Puede la gente darme un trozo de comida cuando los busco? La tensión en la habitación se desvaneció cuando mis compañeros inquilinos aceptaron esa propuesta razonable. La única que permaneció infeliz fue la mujer mexicana, que siguió mirándome furiosa. Hay que reconocer que el sistema funcionó bien siempre que todo transcurriera según lo previsto.
Durante 5 semanas, nunca tuve que correr un solo riesgo, y los vecinos no tenían idea de cuánta comida comenzó a acumularse en mi sala y dormitorio mientras cada persona me daba una caja o cabezas de lechuga o bolsa de manzanas o cualquier otra cosa. Podían ahorrar en cada carrera. Cada familia tenía que pedir comida y ninguna estaba realmente consciente de los horarios de los demás, por lo que ninguno se dio cuenta de que yo gritaba instrucciones 10 o 15 veces al día. Tampoco se trataba solo de comestibles. Hubo entregas de suministros médicos, videojuegos, películas, juguetes para niños, a veces ropa. Básicamente, nos abastecían en su totalidad conductores de reparto con exceso de trabajo, y ninguno de esos conductores se atrevió a salir de sus vehículos. Al igual que nosotros, sabían que criaturas horribles deambulaban por las calles vacías y, al igual que nosotros, no podían hacer nada más que aguantar. Mis montones de cosas atesoradas comenzaron a acumularse hasta el punto de que me preguntaba cómo podía seguir escondiéndolas de los demás. Mi espacio vital se estaba llenando. Si uno de ellos vislumbraba siquiera el interior de mi apartamento, sabía que algo terrible sucedería. Todavía tenía pesadillas de culpa por lo que estaba haciendo, pero ¿qué opción tenía? No quería salir ahí. No quería arriesgarme a morir. No había nadie que cuidara de mí. Después de 6 semanas completas de cuarentena, estaba sentado solo en mi apartamento abarrotado, todavía envuelto en mantas, todavía mirando a través de un pequeño espacio, cuando apareció la llave inglesa. Había visto todo tipo de horrores deambulando por las calles, desde seres sangrantes y saltadores hasta torsos con forma de trinquete y lobos con forma de serpiente, pero esto era mucho peor. El destructor llegó en forma de un golpe a mi puerta. Inmediatamente mortificado, me dirigí con cuidado hacia el frente de mi apartamento, teniendo cuidado de no tropezar con ninguna caja. Llamé a través de la puerta de madera cerrada. Hola. Hola, es 2D. La madre soltera con los 3 hijos. Me tragué la aprensión. ¿Sí? Nos hemos quedado sin dinero. Ya no podemos pedir cosas. Voy por ahí preguntando si alguien tiene algo de sobra. Sentí la lengua espesa en la boca cuando mentí. Lo siento, todo fuera. Yo tampoco puedo ordenar las cosas. Correcto, respondió ella a través de la puerta, sonando decepcionada. Lamento molestarlo. Ella se fue, pero yo no me moví durante una hora entera. Me quedé mirando las cajas apiladas de cosas que había adquirido. Mi riqueza atesorada era lo único que me impedía entrar en pánico y lo único que me permitía dormir por las noches, pero también me atormentaban los sueños intermitentes. Más tarde esa noche, cuando todos dormían, bajé sigilosamente las escaleras y dejé una caja grande repleta de comida frente a la puerta de 2D. Con una gran sonrisa en mi rostro, regresé a mi departamento y me acosté para pasar la primera noche de sueño reparador que tuve en 2 meses. Problema resuelto. Excepto que 4 días después, la familia de 1 se quedó sin dinero y empezó a andar pidiendo donaciones. Y luego, una semana después, el anciano del 3B, mi vecino directo a la vuelta de la esquina del edificio, se quedó sin dinero y empezó a andar pidiendo donaciones. La reunión comunitaria en el salón fue tranquila esta vez, en lugar de ruidosa. Estábamos en esquinas y salidas separadas, todavía lejos unos de otros. El padre de 1 dijo con tristeza: «Vamos a morir aquí si no hacemos algo». «¿Dónde está el gobierno?», preguntó 3B. «¿Dónde está la policía?». «Tienen otros 1000 edificios de los que preocuparse, viejo», replicó el estudiante universitario cuyo número de apartamento todavía no conocía. «No vendrán. Dijeron que se suponía que la cuarentena solo duraría 2 semanas, pero todavía estamos encerrados durante el 3er mes». 3B tembló mientras hablaba. «Pero nos darán dinero, ¿verdad? ¿Comida?». 2D no podía mirarnos a los ojos. Vi a mi marido. Ella sollozó 2 veces y luego añadió: «Ha estado muerto durante más de 1 año». Me pidió que lo dejara entrar. Cuando le dije que no podía hacer eso porque era un imbécil abusivo, se dio la vuelta. Era algo podrido. Hecho de escarabajos que lo habían desenterrado, y llevaba su cara. Ella comenzó a llorar abiertamente. Se rió de mí. Ni siquiera quería entrar. Solo quería atormentarme. Horrorizado, el estudiante universitario respiró. ¿Qué carajo? ¿Qué le está pasando al mundo? Todos sabíamos que la situación estaba empeorando. A medida que disminuyó el número de conductores de reparto que se acercaban a nosotros, los espacios vacíos entre los focos de la humanidad no hicieron más que profundizarse.
Según las conversaciones en internet, las ciudades estaban bien, al igual que la mayoría de los pueblos, pero estábamos en la periferia, bastante cerca de tierras de cultivo abiertas, y la civilización propiamente dicha no tenía idea de lo que se estaba abriendo camino de regreso. No sé quién lo dijo, pero todos estábamos pensando, tendremos que salir. Matar esas cosas. Tal vez incluso comérnoslas. Al igual que la caza, solo los animales pueden defenderse. Una oleada de náuseas me golpeó mientras pensaba en comer la carne sangrante expuesta de esa cosa que saltaba o la carne escamosa de ese lobo con forma de serpiente, pero luego me di cuenta, no tendría que comerla. Tenía mi propio arsenal. Dosa señaló mi camino. Las tareas de vigilancia pasaron a coordinar una cacería. Tú estás a cargo. ¿Te gusta? Ante eso, asentí lentamente. Fabricaron todas las armas improvisadas que pudieron, principalmente ramas cortadas en puntas, robadas de árboles justo afuera del edificio, y esperamos. Me senté en mi ventana y observé el vecindario. A la luz del día, a menudo deambulaban criaturas más animales, pero teníamos que esperar a ver algunas que posiblemente pudiéramos derrotar. Ese día, solo pasaron por allí los más peligrosos. Un oso pardo real que parecía afectado por una especie de parásito horrible envuelto en la parte superior de su cabeza, y un pájaro coriáceo con un ala rota que seguía raspando el suelo con espadas de 2 pies de largo. Dientes al final de su pico. Decidí que ninguno de los dos eran buenos objetivos. Por la noche, las cosas muertas y en sombras caminaban. Vi pudrirse el escarabajo de 2D, pero deambulaba en otra dirección. 2 horas más tarde, el rastreador de trinquete comenzó a golpear con sus extremidades contra nuestro contenedor de basura, como si reviviera ese primer ataque, pero luego siguió adelante sin incidentes. Fue seguido poco después por una masa de lo que parecían cadáveres fusionados en una masa que podía oler incluso a mi altura. Cerré la ventana antes de tener muchas arcadas. Sin embargo, por la mañana vi al lopero sangrante abriéndose camino por nuestra acera. Era como un jabalí, así que deslicé mi bastón hacia abajo y golpeé la ventana de Dosa directamente debajo de la mía. Esa fue la señal. En menos de 2 minutos, una docena de mis vecinos salieron del frente del edificio y se alinearon detrás de la puerta. Miré a la bestia hasta que empezó a olfatear algo en los callejones llenos de hojas, y luego cerré el puño. Dosa abrió la puerta y lideró la carga. Ya no tenía sentido permanecer callado, así que comencé a gritar órdenes. Cortad los callejones. Os ha visto. Se está preparando para atacar. Mis vecinos no eran más hábiles que yo en esto, así que me llevó casi 20 minutos, pero finalmente logré ordenarles que lo arrinconaran. Lo apuñalaron repetidamente, rociando sangre humeante de un lado a otro, derribándolo solo después de destruir un órgano no identificable en la parte inferior de su abdomen. Fue nuestro primer momento de esperanza en casi 3 meses. Lo arrastraron hacia adentro, escaleras arriba y hasta el salón del segundo piso. En la sección de azulejos del área de la cocina, los 2 hombres que sabían de carne se dedicaban al repugnante trabajo de trincharla y cocinarla. Tuve que admitir que ciertamente olía a carne, aunque no quería comerlo. Sin embargo, Dosa me entregó el trozo cocido más grande. Para mí. ¿Por qué? Su respuesta fue simple. Porque estás a cargo y nos hiciste bien. Mis vecinos se reunieron alrededor de la carne, abandonando la política de separación que nos había mantenido separados durante tanto tiempo. Ninguno de nosotros había salido del edificio en 3 meses y era muy posible que el virus ni siquiera hubiera estado entre nosotros. Ahora, comenzaron a abrazarse y a darse palmadas en los hombros y a desgarrar trozos de carne desconocida con los dientes. Miré esto, sosteniendo la pieza más grande. Yo estaba a cargo. ¿Por qué estaba yo a cargo? Casualidad. El 3A había sido el apartamento menos valorado cuando me mudé, porque estaba subiendo 2 tramos de escaleras y daba a la calle. En virtud de donde estaba cuando todo esto comenzó, de alguna manera terminé a cargo y con un enorme tesoro. Había sido pura suerte y, claro, un poco de mierda egoísta, pero ya había superado esa vergüenza. Porque yo estaba a cargo. Proporcioné un servicio valioso y eso significó que estaba justificado estar donde estaba y tener lo que tenía. Esta gente no podría arreglárselas sin mí. Sin embargo, aún quedaba una amenaza a mi seguridad. Ella me miró mientras yo me sentaba sosteniendo el trozo más grande. Dejando a Dosa a un lado, susurré. Oye, ¿me respaldas, verdad? Por supuesto, jefe, respondió en voz baja. ¿Qué es? Me pareció escuchar a esa señora, que sonaría plausible. La vi conspirando con el escarabajo anoche. Hablándole desde su ventana.
Creo que tenemos que echarla del edificio, o lo dejará entrar. Miró subrepticiamente. ¿La muchacha mexicana? El pauso. ¿En qué apartamento está ella? Yo tampoco lo sabía. No estoy seguro. Pero la viste desde su ventana, susurró, mirándome. Mierda. No tuve tiempo de pensar en otra mentira plausible. Sí, lo hice. La fiesta había terminado. Él sabía que estaba mintiendo. Claramente había conectado los puntos de mi mentira descarada. Me preparé para lo peor, que me echaran, que me robaran mi tesoro y posiblemente que me pincharan con una de nuestras lanzas. En cambio, pensó durante un largo momento y luego dijo, nosotros nos encargaremos de ello, jefe. Entonces se alejó para hablar en voz baja con algunos de los otros hombres. ¿Extraño? Tal vez. No comí esa carne desconocida. Lo dejé caer y luego subí las escaleras para comer algo más familiar en la seguridad de mi apartamento. La vista desde mi ventana era la misma, pero de alguna manera se sentía un poco más alta, y un poco más oscura. No habría más pesadillas culpables. Estaba a salvo. Estaba segura, a cargo y tenía todo lo que necesitaba. Y eso era todo lo que importaba.